El Queen Mary, lanzado en 1936, fue el barco más largo del mundo, superando incluso a la Torre Eiffel en longitud. Se sabía que era rápido e incluso más poderoso que el Titanic, y fue conocido por ser uno de los barcos más elegantes jamás construidos. En la era dorada de los viajes oceánicos, este majestuoso transatlántico transportaba a la élite, desde estrellas de cine hasta figuras políticas como Winston Churchill. Pero detrás de su lujo, el Queen Mary oculta oscuros secretos. Con una reputación de ser uno de los barcos más embrujados de todo el mundo, sus historias de avistamientos y fenómenos inexplicables han fascinado a muchos. ¿Cuál es la historia que llevó al Queen Mary a ganarse su temida reputación? ¿Y qué sucesos paranormales esconden sus camarotes y pasillos? Si te gustan las historias y el misterio, estás en el lugar correcto. No olvides suscribirte. El enorme transatlántico contaba con 5 comedores y salones, 2 bares de cócteles, piscinas, un salón de baile y un hospital. A lo largo de sus años como crucero, transportó a unos 2.2 millones de pasajeros, siendo el anfitrión de todos los nombres más importantes de la época, incluidos celebridades, artistas y políticos. Toda la élite quería aprovechar al máximo este hotel de lujo flotante y las comodidades de alta gama que ofrecía. Sin embargo, esta vida glamorosa a bordo del barco dio un giro durante la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra necesitaba barcos desesperadamente, por lo que el Queen Mary se convirtió temporalmente en un barco de transporte para unos 810.000 militares. Se le despojó de todos sus lujos, se pintó de gris y se le apodó el Fantasma Gris. Realizó su último viaje el 9 de diciembre de 1967 y ahora está permanentemente atracado en Long Beach, California, donde nuevamente fue restaurado y convertido en un hotel de lujo y un museo viviente. Con su historia y transformación a lo largo de los años, no es de extrañar que el Queen Mary esté envuelto en un aura de misterio. Han surgido numerosas historias sobre sucesos extraños y avistamientos. Estas son algunas de las leyendas más inquietantes que rodean este icónico barco. El equipo del Queen Mary estaba realizando un simulacro de emergencia rutinario el 10 de julio de 1966, cuando un joven miembro de la tripulación, John Peder, de 18 años, estaba cerca de la sala de máquinas durante el simulacro e intentó pasar por la puerta 13 mientras ésta se cerraba. Peder hizo un cálculo erróneo sobre cuánto tiempo le quedaba a la puerta para cerrarse y fue atrapado por esta. A veces se le puede ver en los pasillos y ascensores alrededor de la sala de máquinas. Los visitantes informan haber sido seguidos por un hombre con barba en overoles de trabajo anticuados que desaparece repentinamente cerca de la puerta número 13. Hay varios otros informes, incluidos personas que sienten que sus ropas y bolsos son agarrados, golpes en las tuberías y también huellas grasientas que aparecen de la nada. Una ex guía turística del Queen Mary, llamada Nancy Ann, contó su propio encuentro con el fantasma de Peder. No sé por qué lo hice, pero me di la vuelta y detrás de mí en el escalón estaba un hombre. Llevaba un overol azul sucio. Cuando me hice a un lado para dejarlo pasar, no estaba allí. Había desaparecido. Se dice que el lugar más embrujado del Queen Mary es la habitación B340, la cual involucra una oscura historia sobre una familia que sufrió un trágico incidente dentro de esta habitación donde todos perdieron sus vidas. Algunas personas
dicen que la hija sigue vagando por los pasillos del Queen Mary desde el incidente. La niña, a quien se refieren con el nombre de Dana, ronda las áreas de carga del barco. La gente informa haberla oído jugar y pelear. Los investigadores paranormales suelen investigar el área de carga con la esperanza de encontrar a la niña perdida y afirman haber encontrado pruebas de su existencia en forma de sombras que aparecen en las fotos tomadas en el área. La habitación B340 permaneció cerrada durante 30 años, pero en la década de 2010 fue renovada y reabierta para sus huéspedes. Ahora que conoces la historia, ¿te quedarías en esta habitación? Hay varios espíritus famosos que deambulan por el Queen Mary, y quizás el más famoso es el de una niña llamada Jacqueline Torrey, quien se dice que se ahogó en la piscina de la segunda clase y desde entonces ha continuado asustando a los huéspedes e investigadores por décadas. Jackie es el espíritu más comúnmente registrado en el Queen Mary. Muchos visitantes afirman haber oído a Jackie reír, cantar e incluso salpicar agua en la piscina. Una supervisora de mantenimiento del barco cuenta una experiencia que tuvo con Jackie. Entramos a la piscina y oí una risa, el sonido de una niña pequeña jugando en el área. Y en ese momento noté que había salpicaduras. Una vez que las salpicaduras se detuvieron, continuamos observando huellas mojadas de una niña pequeña caminando por el vestuario. Sé lo que vi. No estoy exactamente segura de por qué lo vi, pero sé que estaba allí. Otro espíritu famoso es el de la Dama de Blanco. No se conocen sus orígenes, pero lo que sí sabemos es que se le ve frecuentemente bailando por las noches en un rincón oscuro del Salón de la Reina, que anteriormente se conocía como el Salón de Primera Clase. La Dama de Blanco también ronda cerca del piano en el vestíbulo, lo que puede explicar su apego hacia él. Quienes han logrado avistarla la describen como una joven y hermosa mujer que lleva un impresionante vestido blanco de noche de la década de 1930. Puede ser vista por los huéspedes dirigiéndose hacia el vestíbulo, caminando por los pasillos y desapareciendo cerca de los ascensores. Para determinar si el barco estaba realmente embrujado, la dirección del Queen Mary contrató al famoso investigador paranormal Christopher Chacón, quien subió a bordo en la década de 1990 para probar el barco en su totalidad. Esta investigación duró 18 meses e involucró una gran variedad de instrumentos de última generación y la ayuda de un equipo de científicos, incluidos físicos, médicos y químicos. Después de la investigación, Chacón afirmó que el Queen Mary tenía un promedio de 3 eventos por hora y que aproximadamente el 60% de estos era el resultado de factores explicables. Esto deja un 40% para ser considerado como anómalo. Años después, la actividad paranormal del Queen Mary no parece haber disminuido, ya que el equipo de filmación de la película La Maldición del Queen Mary reportaron varios incidentes espeluznantes mientras filmaban en el lugar. El Queen Mary es una pieza de historia fascinante y un testimonio flotante de una era pasada. Sus camarotes y pasillos, repletos de misterios que desafían la lógica y cargados de historias de lujos y tragedia, continúan atrayendo tanto a curiosos como valientes. Hay algo verdaderamente inexplicable acechando en las sombras de este icónico barco. Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta la próxima.